Si no lo crees o no lo entiendes, no tengo tiempo para intentar convencerte. Lo siento. Satoshi Nakamoto. Hace algún tiempo hice un video sobre la Coldcard, una wallet de Bitcoin de la empresa CoinKite, y a muchos de ustedes les llamó la atención este reloj. Un reloj súper exclusivo, el cual se puede ver de fondo en entrevistas de personas muy influyentes en el mundo de las criptomonedas. En este video veremos el Block Clock Mini, un reloj con el cual puedes realizar un seguimiento del precio del Bitcoin, ver los bloques a medida que los mineros los publican, verificar el saldo de tu OpenDime, enviar una transacción de Bitcoin previamente firmada con tu Coldcard, entre muchas más opciones. Veremos el unboxing y sus características, así que quédate hasta el final de este video que va a ser muy interesante. Como mencioné anteriormente, el Block Clock Mini es de la empresa CoinKite y siempre te recomiendo que este tipo de productos los compres desde la página oficial del fabricante. Al momento de grabar este video, el Block Clock Mini tiene un precio de $399, sin contar los gastos de envío. Y mientras llega nuestro reloj, veamos sus especificaciones. El Block Clock Mini está formado por 7 displays de tinta electrónica, de 3 cm por 6 cm. Sujetos por 2 láminas de metacrilato, de 6 mm de grosor, unidas entre sí por 4 tornillos. Sus dimensiones totales son 30 cm por 10 cm por 2,7 cm de grosor, tomando en cuenta ambas láminas de metacrilato y la separación de los tornillos. Y aquí en la esquina inferior derecha se puede leer la famosa frase de Satoshi Nakamoto que mencionamos al inicio de este video. Por la parte de atrás encontramos 2 conectores micro USB para alimentar el reloj, los cuales se deben utilizar uno a la vez pero nunca los dos juntos. El voltaje de operación de este reloj son 5 voltios y el adaptador de corriente viene incluido. Aquí a la izquierda tenemos 4 botones para entrar a las opciones del reloj, pero se utilizan muy poco ya que casi toda la configuración del reloj se realiza vía navegador web. Aquí en la parte superior del reloj tenemos 4 LEDs los cuales son configurables, y aquí a la derecha tenemos el lector de memoria micro SD, el cual se utiliza para enviar transacciones de Bitcoin previamente firmadas o para actualizar el firmware del reloj. Justo debajo tenemos el puerto USB, el cual no es un puerto USB convencional, sino que solo se utiliza para comprobar el estado y el saldo de las OpenDime. Y por último tenemos un conector adicional de 5 voltios, el cual se utilizará para futuras expansiones del reloj. Bien, aquí nos ha llegado el reloj. Para este unboxing utilizaré guantes ya que no quiero marcar el metacrilato con mis huellas digitales. Y como pueden ver, la presentación del producto es bastante simple como la de todos los productos de CoinKite. Viene en una caja completamente blanca y aquí tiene un sticker donde se lee que es un Block Clock Mini. Al retirar este sticker encontramos el reloj envuelto en plástico de embalaje, y dentro de una bolsa sellada, junto con el adaptador de corriente de 5 voltios micro USB. La verdad, como primera impresión, el reloj se ve espectacular. Ok, vamos a abrir el reloj. Voy a cortar la bolsa con mucho cuidado. Y aquí lo tenemos, amigos, el Block Clock Mini de CoinKite. Como comenté en las especificaciones, viene sujeto a 2 láminas de metacrilato de 6 mm, pero se puede apreciar que el grosor del reloj es mínimo.
Aquí tenemos la parte de atrás del reloj con un diseño de carcasa transparente con electrónica expuesta como hemos visto en otros productos de CoinKite. Sin duda alguna se siente que es un producto de muy alta calidad. Y aquí tenemos todo el contenido de la caja, el cual es el reloj y el adaptador de corriente. Las instrucciones de uso se pueden encontrar en la página web del reloj o simplemente se pueden seguir los pasos en el display una vez lo enciendas por primera vez. En el siguiente video veremos la configuración paso a paso de este reloj y sus principales opciones, así que no te lo pierdas.